plano tangente y la recta normal a una superficie. Lo que tenemos, ¿sí?, es una función z y tenemos el plano. Ambas son superficies, ¿sí? Plano tangente es porque toca en un punto a esta superficie. Entonces pasa a ser el plano tangente. Ahora, la recta que graficamos en forma perpendicular a este plano tangente se llama recta normal. Bueno, entonces se llama plano tangente a una superficie en un punto P, en este caso sería un punto M, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, acá está P, pero bueno, en realidad en la gráfica está M, lo mismo, acá tengo que corregir en el video, al plano que contiene todas las tangentes a la curva trazada sobre la superficie en el punto P, ¿sí? Es decir, que este plano tangente está compuesto por todas las rectas tangentes. Hay infinitas acá, rectas tangentes. Y de esa manera conforman este plano tangente. Y se llama recta normal a la recta que pasa por un punto P y es perpendicular al plano tangente de esa superficie. Acá también tenemos un plano, este es un plano y acá tenemos la recta normal en este plano. Este es un plano cualquiera. Este no es un plano tangente. El plano tangente pasa a ser cuando toca en un punto a una superficie. Pero sí, todo plano tiene una recta normal graficada. Bueno, la ecuación de un plano, ya conocida, esta está en forma implícita, es A por X menos X sub 0. Bueno, nosotros debemos conocer ese punto, ¿no? Ese punto X sub 0 debe ser conocido. Más B, Y menos Y sub 0, más C, Z menos Z sub 0 igual a 0. De esta expresión también se deduce la recta normal a este plano y obtenemos estas rectas, que es X menos X sub 0 sobre A, igual a Y menos Y sub 0 sobre B, igual a Z menos Z sub 0 sobre C. Que ya vamos a ver qué es A, qué es B, qué es C. Ustedes lo conocen por álgebra, estas expresiones, y nosotros lo vamos a trabajar de otra manera también. Obviamente que esta ecuación del plano y esta recta normal pasan por el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, que este es el valor conocido. Z sería la variable. Y sub 0 y X sub 0 son el punto conocido. Y estos coeficientes, ¿sí?, también tienen un nombre que serían los componentes del vector normal, que hemos visto acá. Son los componentes de este vector normal. Esta recta para nosotros está representado por un vector, ¿sí? Para nosotros es un vector acá en 3 dimensiones. Y obviamente los valores de A, B y C son los componentes de ese vector. Bueno, como les venía explicando, vamos a trabajarlo al plano tangente aplicando el diferencial, ¿sí? Ustedes saben que el diferencial, ¿sí?, este diferencial de Z es igual a las sumatorias de los diferenciales parciales. ¿Qué significa? Este término está compuesto por la derivada parcial de f con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto a y por el diferencial de y. Cada uno de estos términos es el diferencial parcial, y la sumatoria de cada uno de estos diferenciales parciales conforman lo que nosotros le llamamos el diferencial total de la función z en este caso. También se puede expresar de esta manera.
Observen que el diferencial de x es igual al incremento de x. Acá el diferencial de y es igual al incremento de y. Si bien esto es equivalente, ¿sí? El diferencial de x es igual al incremento de x, y el diferencial de y es igual al incremento de y, el diferencial de z es aproximado al incremento de la función z. Cuidado acá, ¿eh? Si el diferencial total de z es aproximado al incremento total de la función. En estos sí se mantiene la igualdad, ¿sí? ¿A qué le llamamos incremento de x? A la diferencia de x menos x sub 0, que sería el punto. El incremento de y va a ser igual a y menos y sub 0, que sería el punto. De esto se deduce que el diferencial de z va a ser igual a z menos z sub 0. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿sí? Esto, digamos, esto en la expresión anterior acá. De esa manera me quedaría expresado acá, ¿sí? Y esto lo reemplazo con su igual y me quedaría ahí. Y lo que hemos deducido, que el diferencial de z igual a z menos z sub 0, lo voy a reemplazar acá. De esta manera obtengo esta expresión, ¿sí? Y esta expresión es lo que nosotros le vamos a llamar el plano tangente. Esta expresión es lo que es el plano tangente, ¿sí? Nosotros lo vamos a, en vez de verlo en forma geométrica, con un coeficiente a por x menos x sub 0, que sería el incremento, más b de esta manera, lo vamos a trabajar de esta manera con las derivadas parciales, ¿sí? Con el incremento que sufre la variable. De esta manera, con esta sustitución, llegamos a esta expresión del plano tangente. Esa es la demostración. Ahora vamos a comprobar las rectas tangentes, porque al principio yo le dije que ese plano tangente está compuesto por todas las rectas tangentes. Hay infinitas rectas tangentes. ¿Cómo se comprueba eso? Bueno, con esto. Yo voy a hacer la intersección entre el plano que estoy trabajando y el plano x igual a x sub 0. A ver, lo veamos en la gráfica. ¿A qué me refiero? Voy a hacer constante a este x sub 0 acá hay un plano, ¿sí? Un plano constante. Un plano es como si fuera una pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago a x igual a x sub 0, es como una recta constante. Al estar en 3 dimensiones, entonces lo que hago es trazar el plano constante y hago intersección con este plano, el plano tangente. Entonces, de esta manera, a mí, a ver, este no es el que yo quería, acá. La intersección de ese plano con el plano, se me formaría esta recta, por ejemplo, ¿sí? No sé si se interpreta, ¿no? Es muy fácil manejar esto. Este plano, intersección con el plano tangente, se me forma esa recta tangente ahí, que es una de las que conforman todo el plano tangente, ¿sí? Bueno, volvamos acá. Eso es lo que me está diciendo aquí. Entonces, si yo hago a x igual a x sub 0 y hago intersección con el plano, ¿sí? Lo que voy a obtener es esta expresión. Esta expresión, que está acá. Voy a borrar porque queda en prolijo ahí. Obtengo esa expresión. Ahora, si yo hago y igual a y sub 0 y hago intersección con el plano
que estoy trabajando, voy a obtener esta expresión. Obtengo esta expresión cuando hago y igual a y sub 0, y cuando hago x sub 0, obtengo esta expresión. Entonces, de esta manera, ¿sí? Las rectas tangentes de la superficie z igual a f de x en un punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0, en la dirección del eje x, ¿sí? ¿Qué significa? Que, en conclusión, acá lo que yo estoy demostrando es que ese plano tangente que estoy trabajando está compuesta por las infinitas rectas tangentes que pueden tocar a ese punto. Eso significa. Bueno, si la superficie está definida en forma implícita, o sea, que f de x y z es igual a 0, si la función está dada o z igual está en forma implícita, entonces la ecuación del plano tangente está compuesta por la derivada parcial de f con respecto a x, de x menos x sub 0, más la derivada de f con respecto a y, de y menos y sub 0, más la derivada de f con respecto a z, z menos z sub 0 igual a 0. Entonces, las rectas normales van a estar dadas de estas maneras. Acuérdense que en los denominadores, ¿sí? ¿Qué son? Los coeficientes. En este caso, los coeficientes son las derivadas parciales valuadas en el punto P, ¿sí? Por eso acá dice sub P, porque eso va a ser un valor. Yo voy a calcular la derivada parcial, la voy a evaluar en el punto dado y me va a dar un coeficiente. Esos valores están dados, digamos, en el denominador. Y acá arriba quedaría x menos x sub 0, que x sub 0 es conocido, igual a y menos y sub 0, que y sub 0 es conocido, y z menos z sub 0, que es conocido. Y así armo la recta normal y el plano tangente. Esto sí está dado en forma implícita. Si no llegase a estar en forma implícita, es decir, de manera explícita, es decir, z igual a f de xy, tenemos un punto 0, punto sub 0, que sería, está conformado por x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Entonces, la ecuación del plano tangente está dado de esta manera, la que ustedes conocen. Igual a la derivada parcial con respecto a x por el incremento de x más la derivada parcial de y con el incremento de y, ¿sí? Ahora, observen, la ecuación de la recta normal estaría dada por esta expresión, x menos x sub 0 por la derivada parcial con respecto a x, y acá sería y menos y sub 0 con respecto a la derivada de z con respecto a y, igual a z menos z sub 0 igual a menos 1. ¿Por qué queda menos 1 acá? Porque si yo despejo, ¿sí? Me quedaría ahí el negativo. Entonces, ustedes no sé con qué guía están trabajando, ¿sí? Pero en la guía de IASA sale con esta forma, en forma explícita. Y si es en forma implícita, le van a salir, digamos así, y va a tener esta forma la recta normal. Es exactamente lo mismo. En la práctica siempre es más conveniente, digamos, trabajarla en forma implícita, porque si yo lo trabajo en forma implícita, ya directamente cuando resuelvo el problema, ya directamente pongo los valores sin estar pensando, porque acá, chicos, no siempre es menos 1, tal vez acá tenga un coeficiente 2, ¿sí? Tengo un coeficiente 2, entonces cuando yo tenga que reemplazarlo acá, lo tengo que multiplicar por este menos 1 y sería menos 2, porque en realidad, si yo tuviese acá
por ejemplo, en la práctica, ¿no? Me hubiera dado un 2 positivo, un 2 positivo. Entonces, y está dado así en forma implícita, tengo que cambiarle el signo y acá ponerlo -2, ¿sí? Porque está dado por definición que es -1. ¿Por qué? Porque si yo la pongo en forma implícita, pongo 0 igual, pongo todos estos términos igual, -2z menos z sub 0. Entonces me quedaría en forma implícita el -2, ¿me entiende? Entonces cuando yo lo trabajo en forma implícita, es mejor porque es como que ya me arroja el signo del coeficiente de este incremento de z ya con el signo y no tengo que estar pensando en cambiarlo. En cambio, si está en forma explícita, tengo que tener cuidado en cambiarle el signo al coeficiente. ¿Mm? Eso es por una cuestión de despeje.